Hola, mi nombre es Juana Patricia Saquí-Quixcot y tengo a bien exponerles el tema de la jurisdicción y competencia. La jurisdicción es la atribución que el Estado delega a jueces y tribunales para que estos resuelvan conflictos aplicando la ley y ejecutando las decisiones de cada proceso. Mientras la jurisdicción es la facultad de juzgar y ejecutar lo juzgado, la competencia es el límite a esta atribución, estableciendo parámetros como la materia del tribunal, su límite territorial, su cuantía, jerarquía y turno. Hablemos de las características de la jurisdicción. Principalmente es pública, porque cualquier persona puede acudir a un tribunal. Es independiente, ya que los jueces y tribunales son de naturaleza autónoma, es decir, que están única y exclusivamente sometidos a obedecer la ley, principalmente a la Constitución, garantizando así la siguiente característica, la imparcialidad. Los jueces no deben tener ningún vínculo de ningún tipo con ninguna de las partes del proceso, deben ser neutrales. Es debido a ello que se crearon las figuras de los impedimentos, las excusas y las recusaciones. Hablemos de los impedimentos, excusas y recusaciones. Los impedimentos son situaciones que impiden que un juez conozca un caso específico. Por ejemplo, que el juez o alguno de sus parientes tenga interés directo o indirecto en el asunto. Las excusas son situaciones en que el juez se exonera de conocer un caso. Por ejemplo, que el juez tenga alguna relación de cualquier tipo con alguna de las partes. Y luego están las recusaciones. Las recusaciones son el derecho o facultad que se le atribuye a las partes de un proceso para solicitar que un juez no conozca un caso por causas legales. Ahora hablemos de las características de la competencia. Primero que nada, es legal, porque la ley establece de antemano la competencia de los tribunales, lo que significa que nadie puede acudir a un tribunal a su conveniencia o antojo. También es prorrogable en materia civil, ya que las partes de un proceso pueden acordar someter su proceso a un juez distinto del competente por razón de territorio. Por último, es declarable de oficio. En la figura de la recusación, que es la que les venía hablando antes, los jueces pueden exonerarse de oficio cuando estos, por cuenta propia, notan que de cierta forma sí puede interpretarse que tienen un interés personal en el proceso. Siguiendo con el tema de la competencia, hablemos de los tipos de competencia. Primero, existe la competencia por materia, que su elección se basa más que nada en la rama jurídica que abarca el proceso. Por ejemplo, el proceso de materia penal, familia, civil y mercantil. También está la competencia por territorio, que consiste en el límite físico que tiene el tribunal en el territorio de Guatemala. En materia civil y mercantil suele elegirse generalmente como juzgado competente el lugar de domicilio del demandado. Luego está la competencia por cuantía. Hay 3 cuantías. La ínfima, que va de 1 centavo hasta los 10,000 quetzales. La menor, que va de los 10,000 y 1 centavos hasta los 80,000 quetzales. Y por último, la mayor, que va de los 80,000 quetzales y 1 centavo en adelante. Luego está la competencia por grado o jerarquía. Recordemos que el organismo judicial se compone por 4 jerarquías, siendo la principal de ellas la Corte Suprema de Justicia, que está integrada por 13 magistrados. A su vez, la Corte Suprema de Justicia está compuesta por cámaras que se dividen por materia. En segundo grado tenemos la Corte de Apelaciones, que son tribunales de segunda instancia. Revisan resoluciones y sentencias emitidas por juzgados de primera instancia. En tercer grado tenemos los juzgados de primera instancia. Conocen procesos según su especialidad, habiendo familia, penal, trabajo, civil y mercantil, etc. Por último tenemos los juzgados de paz. Generalmente conocen faltas y delitos menores, realizan conciliaciones y atienden diligencias urgentes. Se encuentran en todos los municipios del país. Por último tenemos la competencia por turno, que consiste en la organización de los jueces cuando hay pluralidad de ellos en un mismo lugar y de la misma materia. Entonces los casos se los reparten por fechas o turnos. Esa ha sido mi exposición en el tema de la jurisdicción y la competencia. De antemano, gracias por su atención. Hola, soy Ana Contura. En esta oportunidad voy a exponer el tema relacionado con las excepciones previas en Guatemala, explicando su concepto, características, clases, elementos y fundamento legal de manera clara y sencilla.
Primero debemos entender qué son las excepciones previas. Las excepciones previas son medios de defensa que utiliza el demandado dentro de un proceso judicial para señalar errores o defectos legales que existen en la demanda o en el procedimiento antes de discutir el fondo del asunto. Es decir, no buscan determinar quién tiene la razón, sino verificar si el juicio puede continuar legalmente su función. Su fundamento legal se encuentra principalmente en el artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil. Estas excepciones funcionan como herramienta de defensa procesal que garantiza el debido proceso y evita juicios con errores legales. Dentro de sus características principales podemos mencionar que son defensas procesales, se presentan al inicio del proceso, buscan corregir errores legales, pueden suspender el trámite principal mientras se resuelven y son taxativas, lo que significa que solo pueden plantearse pues las que establece la ley. La finalidad de las excepciones previas es proteger los derechos de las partes, garantizar el debido proceso, evitar juicios ilegales y prevenir sentencias nulas. Eso se relaciona con los artículos 12 y 29 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Ahora bien, las excepciones previas reguladas en el artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil son las siguientes. La primera es la incompetencia que se presenta cuando el juez no tiene facultad legal para conocer el caso. La segunda es la litispendencia que existe cuando hay otro proceso pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo asunto. La tercera es la demanda defectuosa, cuando la demanda no cumple requisitos legales establecidos en los artículos 61 y 106 del Código Procesal Civil y Mercantil. La cuarta es la falta de capacidad legal. Por ejemplo, cuando una persona incapaz actúa sin representante. La quinta es la falta de personalidad, cuando quien comparece no tiene legitimación suficiente. La quinta es la falta de personalidad, cuando quien comparece no tiene suficiente legitimación. La sexta es la falta de personalidad, que ocurre cuando no se acredita adecuadamente la representación legal. La quinta, la falta de cumplimiento de plazo o condición cuando todavía no existe el derecho reclamado. La octava es la caducidad, que ocurre cuando el derecho de acción se pierde por el transcurso del tiempo. La novena es la prescripción, la cual también se relaciona con el paso del tiempo y se encuentra regulado en el Código Civil. La décima es la cosa juzgada, que sucede cuando el asunto ya fue resuelto mediante sentencia firme. Y finalmente encontramos la transacción, que ocurre cuando las partes ya solucionaron el conflicto mediante un acuerdo legal válido. Y respecto a los elementos de las excepciones previas, podemos mencionar la existencia de un proceso judicial, la existencia de un defecto procesal, la interposición formal de la excepción y la resolución de un juez. El cuarto, pues ya es el trámite. En cuanto al trámite, el demandado presenta un memorial planteando la excepción, luego el juez concede una audiencia a la otra parte conforme al artículo 120 del Código Procesal Civil y Mercantil y posteriormente resuelve si la excepción procede o no. Si la excepción se declara con lugar, el proceso puede corregirse, suspenderse o incluso terminarse. Si se declara sin lugar, el juicio continúa normalmente. Finalmente, podemos concluir que las excepciones previas son mecanismos fundamentales dentro del proceso civil guatemalteco, porque garantiza la legalidad, el debido proceso y la correcta administración de justicia. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Damaris Saldana y en esta oportunidad desarrollaré el tema denominado juicio ordinario, regulado en el libro segundo, título primero del Código Procesal Civil y Mercantil de Guatemala. Para iniciar, considero importante plantear la siguiente interrogante. ¿Qué procedimiento utiliza la ley guatemalteca para resolver un conflicto civil cuando no existe una tramitación especial establecida? La respuesta la encontramos precisamente en el juicio ordinario. Su fundamento legal lo podemos encontrar en el artículo 96 del Código Procesal Civil y Mercantil, el cual establece que las contiendas que no tengan señalada la tramitación especial deberán ventilarse en juicio ordinario. En consecuencia, el juicio ordinario constituye el procedimiento común y general dentro del derecho procesal civil guatemalteco.
Doctrinariamente, el juicio ordinario puede definirse como el proceso de conocimiento mediante el cual las partes someten un conflicto jurídico ante un órgano jurisdiccional, con el objeto de que, después de una serie de etapas procesales y de la valoración de los medios de prueba, se dicte una sentencia conforme a derecho. Este procedimiento reviste gran importancia porque garantiza principios constitucionales y procesales fundamentales, entre ellos el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad procesal y el derecho de audiencia. Entre las principales características del juicio ordinario podemos mencionar las siguientes. Primero, que es un proceso declarativo porque el juez declara la existencia o inexistencia de un derecho. Segundo, que es un procedimiento amplio y formal, ya que permite a las partes aportar distintos medios de prueba y ejercer plenamente su defensa. Tercero, se desarrolla mediante etapas procesales previamente reguladas en la ley. Y cuarto, culmina mediante una sentencia judicial emitida por autoridad competente. Ahora bien, el juicio ordinario inicia con la demanda, regulada en el artículo 106 del Código Procesal Civil y Mercantil. Dicho artículo establece que la demanda debe contener con claridad y precisión los hechos en que se funda, las pruebas que se rendirán, los fundamentos de derecho y la petición concreta formulada al juez. Asimismo, en el artículo 107 establece que el actor debe de acompañar los documentos en que funde su derecho. Posteriormente, presentada la demanda en legal forma, el juez procede al emplazamiento del demandado, concediéndole audiencia por 9 días conforme a lo que regula el artículo 111 de este mismo código. El emplazamiento produce efectos tanto materiales como procesales. Por ejemplo, interrumpe la prescripción, constituye en moral obligado y fija la competencia del juez que conoce el proceso. Luego de ello, el demandado puede asumir distintas actitudes procesales. Puede contestar la demanda, allanarse, reconvenir o plantear excepciones previas reguladas en el artículo 116, entre las cuales encontramos incompetencia, litispendencia, demanda defectuosa, prescripción, caducidad y cosa juzgada. Posteriormente, si existen hechos controvertidos, el proceso se abre a prueba por un plazo de 30 días de conformidad con el artículo 123 del Código Procesal Civil y Mercantil. En esta fase probatoria, el artículo 128 de este mismo código regula diversos medios de prueba, entre ellos la declaración de las partes, declaración de testigos, dictamen de expertos, reconocimiento judicial, documentos, medios científicos de prueba y presunciones. Por ejemplo, en un proceso relacionado con un incumplimiento de contrato, las partes pueden presentar documentos, testigos o peritajes para demostrar sus pretensiones. Concluida la etapa probatoria, se realiza la vista regulada en el artículo 196 del Código Procesal Civil y Mercantil, momento procesal en el cual las partes pueden formular sus alegatos finales. Finalmente, el juez dicta sentencia conforme al artículo 198 del Código Procesal Civil y Mercantil, resolviendo el conflicto sometido a su conocimiento.